Muy buenas, mi nombre es Fran Muñoz, te doy la bienvenida a este episodio, el episodio número 6, correspondiente a este mes de julio del 2021. Si ya estás de vacaciones, enhorabuena, a recargar pilas, que llevamos un año bastante complicado. 69 días llevaban buscando a su hija de 9 años, Ana María Jerez Cano. 69 días de angustia, 69 días de un dolor desgarrador. Creo que no hace falta ser padre o madre para imaginar el dolor intenso de unos padres que no saben nada de su hija con solo 9 años. No hay mayor miedo que vivir lo que vivieron los padres de Ana María y otros muchos repartidos a lo largo de la geografía española. Y es que no olvidemos, junto a las personas normales, viven seres oscuros, adoradores del mal y de la muerte que siempre están ahí, acechantes, esperando su momento. Solamente unos pocos los perciben y tienen el deber y la obligación de evitar sus actuaciones. Comenzamos. Detrás de la verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país. Un trágico descubrimiento tiñe de sangre la primavera onubense de 1991. Un cadáver desnudo de una niña flota en las aguas del río Tinto, oculto entre las malezas y los juncos. La cabeza está separada a 500 metros del pequeño cuerpo desnudo. Son los restos de Ana María Jerez Cano, niña onubense que llevaba 69 días desaparecida. Horrible, como que imposible de describirlo, imposible. Por mucho que quiera transmitir de qué forma lo viví, yo no se lo deseo a ningún ser humano. El drama que hemos vivido, eso lo sabe Dios y la familia, no lo puede saber nadie más. El dolor tan grande que te causa, como se destroza a una familia entera. ¿Quién era Ana María? Ana María Jerez Cano era una niña onubense. Su familia le llamaba Anuski. Tenía 9 años y era hija de José María Jerez, trabajador del registro de la propiedad de Huelva, y de Adoración Cano, enfermera de la localidad. Tenía 3 hermanos, José María de 11 años, Dori de 10 y Elena de 5 años. Vivía en el barrio de la Isla Chica, cerca del centro de Huelva. Estaba estudiando 4º curso de EGB en el Colegio Juan Luis Vives e iba a hacer su primera comunión el 5 de mayo de aquel fatídico año. A las 5 de la tarde del 16 de febrero de 1991, sábado de carnaval, una tarde de frío y lluvia, Ana María le pide a su madre ir en busca de su amiga Raquel, que vivía a 2 portales de su casa. Su madre le permitió salir a jugar con su amiga porque nunca iba a ningún sitio sola. Aquel fin de semana no nos íbamos a la playa, donde siempre solíamos irnos con mis 4 hijos, mi marido y demás, porque me estaba pintando el salón para la comunión de ella, que la hacía el 5 de mayo. Entonces la criatura me lo pidió con tanta insistencia que ella por último me lo pidió así, suplicándolo. Mamuchi, por favor, Mamuchi, por favor. Pero aproximadamente 1 hora después, apareció Raquel en casa de Ana, preguntando por ella. Entonces, saltan todas las alarmas. Empezaron a llamar a amigos, familia y a los abuelos donde solía ir frecuentemente Ana María. Nadie sabía nada. Después de consultar en centros sanitarios y no encontrarla al atardecer, ese mismo día denunciaron su desaparición. Ese 16 de febrero se celebraba el carnaval. Se pidió colaboración ciudadana y se distribuyó su foto por toda la ciudad.
Su padre pensó en un secuestro y pidió a los secuestradores que la trataran bien. Se hizo cargo de la investigación la Brigada de Policía Judicial, compuesta por 8 agentes. En ese momento le hice llamamiento y escribí también algunas cosas. Y bueno, era ya apelando a la conciencia, ¿no?, humana, a que en todos los seres humanos teníamos también un corazoncito, ¿no?, y que por muy mala que fuera una persona, que yo apelaba a la bondad del ser humano y que por favor, que si la tenían, que la soltaran. Durante su búsqueda, Huelva se convirtió en el escenario de manifestaciones pidiendo que dejaran libre a Ana María, haciéndose extensible a toda la sociedad española. La falta de información da a pie a numerosas especulaciones, miles de testigos, videntes, adivinos. La policía no tiene pistas. Me acuerdo que una vez estábamos en Madrid haciendo yo gestiones y demás, y fue mi madre la que cogió el teléfono y se puso mi madre fatal. Le dejó escuchar el llanto de una niña. Se escuchaba un pajarito, temas muy fuertes. También le gusta regodearse en el dolor y hacer daño, y hay personas de todo tipo. Pero vamos, yo creo que afortunadamente abunda lo bueno. El viernes 26 de abril de 1991, 69 días después de su desaparición, el cuerpo de la niña aparece en las marismas del río Tinto, a solo 2 kilómetros de su casa. Se acaba así con las esperanzas de su familia. Se sesga la vida de una niña que acababa de comenzar a vivirla. Su cadáver estaba desnudo y decapitado, cubierto de cañas y de maleza y en avanzado estado de descomposición. La cabeza aparece a 500 metros del cuerpo. El juez decreta rápidamente el traslado del cuerpo al cementerio de la Soledad, donde le fue practicada la autopsia, donde participó el conocido y prestigioso forense Luis Frontela. Se golpea la parte posterior de la cabeza, muy intensa, muy brutalmente. La niña entonces ya pierde el conocimiento. Una vez consumada la agresión sexual, el agresor le da por lo menos 8 golpes en el lado izquierdo de la cabeza con una piedra. Hija con 9 años, que no le había hecho daño a nadie, un ser lleno de vida, de alegría, de bondad, de dulzura, de belleza, de todo. ¿Por qué un asesino de estos tiene que venir, que te había dado muestra de tantas barbaridades como había hecho, que era temida por todo el barrio? La autopsia indicó que la niña no había sido violada vaginalmente, que había muerto en las 48 horas posteriores a su desaparición, aunque esta datación y otros aspectos de su muerte fue muy complicada debido al avanzado estado de descomposición del cadáver. Lo que sí confirmó la autopsia fue la penetración anal. Los forenses hallaron su cavidad rectal llena de plantas, lo que dio lugar a muchas especulaciones y que a día de hoy no se tiene respuesta. La autopsia descartaba la decapitación, justificando la separación de la cabeza del cuerpo debido a la acción de la fauna autóctona de la zona. No se permitió a la familia que la identificaran. Se identificó con el anillo y por parte de las prendas que todavía se conservaban. Curiosamente, otra vez nos encontramos con la fauna del lugar, como en Macastre, recordar el capítulo en el que hablamos de ello, como en Alcácer y otros muchos casos más. Una fauna muy inteligente, que corre mucho, que desplaza la cabeza a casi 500 metros del lugar del cuerpo. El 21 de abril de 1991, Ana María Jerez Cano era enterrada en el cementerio de Huelva, su ciudad natal. Los onubenses impotentes reclamaron justicia por el asesinato de la pequeña. En la madrugada del 27 de abril de 1991, fue detenido en una discoteca de la zona como presunto autor de los hechos José Franco de la Cruz, tío de la amiga de Ana María, Raquel. Fue inmediatamente ingresado en prisión incomunicada. José Franco había sido visto por una testigo de gran credibilidad, Matilde Cabeza, en compañía de Ana María a las 5:30 cerca del Colegio de las Teresianas, un lugar bastante alejado de su domicilio, lo que llamó la atención de la testigo. Tras la detención, más de 2.000 personas intentaron entrar por la fuerza en la Audiencia Provincial de Huelva para linchar al detenido mientras prestaba declaración. La multitud gritaba: cárcel no, muerte sí. Como esa noche no he visto una cosa igual, porque es que realmente era una masa enfurecida y allí dentro de la Audiencia Provincial del Palacio de Justicia de Huelva se llegó a temer que la gente derribara la puerta y pudiera entrar al linchamiento del Boca.
José Franco de la Cruz, alias Pepe el Boca, era el cuarto hijo de una familia humilde. Nació en agosto de 1964, dejó los estudios muy joven y empezó a cometer pequeños robos en el barrio. Tenía antecedentes por robo con vehículo, tenía antecedentes por robo, algunas faltas de hurto y igualmente tenía antecedentes por lesiones. No sé si eran faltas o delitos. Sí se sabía que era violento y que había tenido brotes de violencia y agresividad con sus propios familiares. Yo me casé cuando él tenía 14 años. Yo lo veía un niño tímido, un niño retraído. Es lo que he visto de niño, y de mayor sé muy poco. Me han contado que ha tenido peleas en lo que es, por ejemplo, paz, que tengo noticias de que ha sido guardaespaldas, que agredió a mi madre, que no fue queriendo, me dijeron, pero que tuvo una agresión y me ha dolido bastante. Tenía antecedentes por peleas, robo con fuerza y agresiones. Unos años antes de los hechos, había sido denunciado por una menor por violación, pero los padres retiraron la denuncia al parecer por miedo a represalias. Era un matón y ladrón de poca monta, quizá también un violador, pero hasta el momento no era un asesino. La madre de Ana María nunca dudó de la culpabilidad de José Franco. Sospechaba de él antes de que fuera incluso detenido. De hecho, yo cuando mi hija no aparecía y ya yo empecé a pensarme y a ponerme en lo peor, rápidamente, como una fuerte corazonada, se me vino la cara del asesino de mi hija a mi mente, porque este tío se metía previamente conmigo. Desde el momento de la desaparición de Ana María, la policía empieza a vigilar a Pepe el Boca. 2 policías logran ganarse la confianza de José, que ya estaba muy implicado e interesado en la desaparición y por un gran interés por encontrar a Ana María. En su afán por conocer pormenores de la investigación, lleva a la policía a escasos 100 metros de donde posteriormente se encontró el cadáver de la niña. Pero pararon el rastreo esa misma tarde, porque se hacía de noche y no podían seguir adentrándose a pie en la marisma. Les llegó a manifestar a los agentes, tras la desaparición de la niña, que si tuviera que aparecer en algún lugar, ese sería en las marismas y que estaría limpio de cualquier tipo de huella. Los investigadores, que estábamos con la sospecha que él pudiera ser, también porque era un síntoma, ese hecho de tanto interés por ayudar, pues centramos la investigación en controlar sus movimientos de una forma exhaustiva. Llegó hasta ese punto donde ya no se podía transitar más y entonces quedamos para el día siguiente. Al día siguiente ya dijo que no quería porque creía que se le estaba haciendo como la cama o que se le estaba engañando, y se organizó un chequeo por la zona que él dijo, el primer día que se organizó en esa zona aproximadamente, no llegaría a 100 metros, 70 metros donde se señaló, y fue un funcionario, creo que de la Diputación Provincial, el que vio la niña. Cuando se encontró la niña, evidentemente se encontró justo en las circunstancias que él relató que alguien debía de haber hecho para evitar las huellas y demás. Se encontró con cabeza separada de eso, se había intentado calcinar el cráneo y también se había intentado calcinar otra parte, la marisma no había dejado, se habían metido en la cavidad anal determinados hierbas. La tarde de la desaparición, José Franco estaba tomando una cerveza como era habitual en el bar de la Asociación de Vecinos del barrio. Tenía problemas de alcoholismo. Había quedado para entrenar a unos chavales del barrio al fútbol, pero cambia rápidamente de idea cuando ve a Ana María andando sola por la acera de enfrente. Con la excusa de que se encuentra mareado, se disculpa ante los chavales y va en busca de Ana María. Esta le conoce por ser el tío de su amiga y posiblemente se la llevó convenciéndola de que iban en busca de Raquel. Yo, que estuve bastante tiempo con él, tenía una doble personalidad y pasaba de un estado de ánimo a otro. Cuando te intentaba interrogarte sobre las circunstancias en que podía identificarse al autor después de encontrar a la víctima o a la niña, me interrogaba si las huellas o no las huellas, si podían quedar huellas, si podía quedar semen. El caso de Ana María fue un caso muy controvertido desde su inicio. El 29 de mayo, un mes después, el juez Rafael Sánchez Pérez dicta auto de procesamiento contra José Franco.
Los abogados de la defensa afirmaron que su detención y la posterior condena del Boca fue una decisión política para calmar a la opinión pública. La causa estuvo plagada de errores, empezando por la prueba incriminatoria, que se presentó en la causa como definitiva y no era más que una prueba circunstancial. José Franco pasó 2 años en prisión preventiva a la espera de juicio. Durante ese tiempo, los investigadores no pudieron encontrar ningún tipo de prueba contundente para inculpar al acusado. Todas las pruebas que se le hicieron al procesado, como la prueba de ADN en la saliva para cotejarla en las colillas encontradas junto al cadáver de la niña, fueron negativas. La aparición de 2 fibras negras encontradas, una bajo la uña de Ana María y otra semejante hallada en una silla en la casa del Boca, fue clave para condenarlo. A pesar de ello, los propios forenses indicaron que esa fibra negra podría pertenecer a un chándal que era de gran comercialización por la zona. El juicio se celebró en enero de 1993. En el mismo, José Franco dijo conocer a la niña por ser amiga de su sobrina, pero que nunca le hizo nada, declarándose inocente, manifestando que estaba muy borracho ese día y que no se acordaba de nada de aquella tarde. Él negaba, en cierto modo tenía razón, que los indicios, las pruebas indiciarias, que se conjugaban todas para llevar a la conclusión de que era el autor de la muerte, pero que en definitiva una a una no era ninguna de ellas plena. Entonces en esto basaba su petición de que se declarara inocente a José Franco. Lo que intentaba proteger siempre, es donde no había variación de una declaración a otra, me parece que fueron 6, es la hora en la que desapareció la niña. Sobre esa no fallaba jamás, lo cual resultaba sospechoso, porque el resto de las 6 declaraciones iban alterándose, no profundamente, pero sí paulatinamente. Escuchamos al propio Bocas en el juicio. Los testigos que estoy presentando, pues ahí lo pienso, no vamos a nada que ver aquí. 4, tenemos un asesino capaz de matar a Madrid. No me cae grita, ya. Estoy sumado a usted lo que usted creo. La defensa presentó una coartada para José Franco, que estaba entrenando a un equipo de fútbol de jóvenes del barrio a la misma hora que la testigo le había visto con Ana María. El tribunal invalidó el testimonio de aquellos jóvenes, prevaleciendo la declaración de la testigo. Al parecer, en el testimonio de los jóvenes no había unanimidad en la hora en la que estuvo entrenando, que oscilaba alrededor de 1 hora arriba, 1 hora abajo, quedando así sin coartada. La única prueba de cargo fueron las fibras ya comentadas anteriormente. Según la sentencia, el acusado no tiene coartada. Jesús Franco de la Cruz, de 29 años, fue condenado el 26 de enero de 1993 a 44 años de prisión, a indemnizar a los padres de Ana María con 15 millones de pesetas, como culpable de un delito de asesinato y otro de violación, además de la prohibición de que, una vez quedara libre, pudiera acercarse a la familia de Ana María durante 6 años. No puede acercarse a los lugares donde estemos nosotras ni mis hijos. Por ejemplo, mis hijos, ahora mismo una está en un sitio, otra no, pues en los lugares donde estén mis hijos no. Pero bueno, yo aquí también tengo mis dudas, porque tiene un hermano gemelo, o sea que a mí me han dado ya mucho susto. ¿Quién me garantiza a mí que este asesino sale y no viene a Huelva? Las víctimas no necesitamos la compasión de las personas ni la compasión del sistema. Necesitamos respuestas, como yo he dicho, eficaces y de acorde a los tiempos en los cuales vivimos. Porque si yo llevo 17 años denunciando la mediocridad, la deficiencia de un sistema que no funciona, porque como digo anteriormente, el asesino de mi hija tenía un montón de antecedentes, estaba en la calle, dejado a su libre albedrío, actuando con total impunidad, amparado por los fallos de un sistema que no funcionó, ni funciona, y no sé si funcionará algún día antes de morirme y lo veré. El Boca ingresa en prisión, pero el 9 de agosto de 1993, Barrera, un naturópata y curandero conocido por la zona con 36 años, que estaba afectado por una grave enfermedad, la hidropesía, llama a un amigo suyo, otro curandero y vidente, Emilio Martín Ortega, de 61 años, para confesarle un grave pecado mortal. Emilio escribió la confesión de Barrera palabra por palabra, tras prometerle no revelar su secreto hasta que muriera. En ese escrito dice
que me ha depositado una confesión hasta después de su muerte. Entonces la juez me pregunta a mí, dice: Emilio, ¿está relacionado con la niña Ana María Jerez Cano? Entonces yo les contesté que yo no podía hablar, que tenía una confesión y que no sabía nada. Barrera le elige a él y no a ninguno de sus hermanos, por ejemplo, porque creía o sabía que sus hermanos no lo contarían nunca. Al parecer, el brujo quería morir en paz. En septiembre de 1994 fallece. Tras su muerte, Emilio Martín Ortega acude al abogado del Boca con 2 manuscritos. El primero escrito por José Barrera, explicando el motivo de la confesión a Emilio Martín Ortega. El segundo manuscrito era la confesión escrita por Emilio Martín que Barrera le hizo. Un año antes del asesinato de Ana María, se extendió el rumor por Huelva de que se estaban celebrando ceremonias satánicas por la zona. Incluso llegan a producirse actos vandálicos en el cementerio local que quedaron reflejados por la prensa local del momento. Profanaban tumbas, invertían cruces. La policía nunca pudo aclarar el origen de estos actos. Barrera, el brujo confesó que el 16 de febrero, a las 4:30 de la tarde, recogió a Ana María en el kiosco de churros próximo a su casa. Era la confesión que José Barrera Barrio, un curandero considerado brujo, hizo al vidente Emilio Martín. El 16 de febrero de 1991, a las 16:30 aproximadamente, pasé por la calle Isla Cristina. Al final, cogí a la izquierda en la calle Cataluña. En la acera de la calle, junto al kiosco de churros, recogí a la niña Ana María Jerez Cano, saliendo de Huelva por tráfico pesado. ¿Te la entregaron o la cogiste por la fuerza? A esto me contestó: la tenía que coger para ofrecerla a Satán, que me protege de todo. No me has contestado. ¿La niña murió ese día? No. Murió en la madrugada del martes 26 al miércoles 27 de febrero a las 3 horas. Pero la niña no sufrió los días que estuvo oculta. La noche que murió estuvo contenta y lo último que comió fue un pudín de pasas. El cadáver estuvo guardado, bien conservado, esperando la próxima luna. Para celebrarlo, en la orilla, en una ofrenda a Satán, por el culo le metí en la ceremonia hierbas impregnadas en una pocinga de sangre de un gato negro. La cabeza de la niña estaba fuera del cuerpo. Para pincharla en un palo que presenciara el sacrificio de su cuerpo, impregnado en una sustancia con la luz de la luna y la extinción de su cuerpo en honor a Satán. Trasladamos el cadáver a las marismas la madrugada del jueves santo día 28 al viernes santo día 29 de marzo, siendo abandonado sin poder consumar la ofrenda a Satán y quemar el cadáver por ser observado por alguien. El que suscribe pregunta: ¿en qué llevaron el cadáver? En una barca desde la altura de la Rábida. Durante la confesión, Barrera hablaba en primera persona y dejaba entrever que había otras personas implicadas en aquel acto, pero no reveló sus nombres. La niña estuvo oculta durante una semana en algún lugar del que no aporta datos y se niega a revelar. Los forenses mostraron su extrañeza por las características y el tamaño de las manchas de sangre de hasta 4 centímetros encontradas en su zona rectal. Dando por hecho de que se trataba de sangre humana, no se hicieron ningún tipo de cotejo a esta sangre. El cadáver quedó semiescondido en el barro, con ramas y arbustos, donde fue hallado un mes más tarde. Durante la desaparición de la niña, los padres acudieron a Barrera, debido al parecer de la gran reputación que tenía este como vidente. Quemó accidentalmente una tienda de herboristería que tenía, intentando al parecer borrar huellas de aquel suceso. Fue detenido por el incendio intencionado de aquel local, aunque la policía nunca relacionó este hecho con el secuestro y la muerte de la niña. Al parecer, había tenido relaciones anteriores incluso con la propia familia de la niña desaparecida. Su relación había terminado mal y de alguna forma parecía latir algún espíritu de venganza del vidente hacia la familia de la niña asesinada. Con lo cual, después, incluso mucho después de producir la sentencia condenatoria, inventó una historia que no fue a ningún sitio. Esta confesión presuntamente fija el día y hora de la muerte de la niña,
algo que fue imposible por los forenses datar debido al estado de putrefacción que presentaba el cuerpo. Además, concreta la última cena de la niña, habla de pudín de pasas. Algo que es importante porque, por ejemplo, en la autopsia, el doctor Frontela encuentra entre los residuos orgánicos del cadáver una pipa de uva, algo de lo que no se habló en el juicio. Este dato solamente era conocido por los forenses. El brujo narra los hechos con una exactitud, hechos que parece que solamente alguien que participó en la muerte de Ana María podía conocer. Su relato aclara muchas incógnitas que no estaban claras. Habló de que la niña murió 10 días después. El 5 de mayo de 1995, el abogado del Boca presenta un recurso solicitando la revisión del juicio en base a la declaración de culpabilidad de Barrera y en base a los 2 manuscritos mencionados, y una declaración jurada de Emilio Martín Ortega, la persona que presenta los documentos. Se solicitó un informe caligráfico que certificara la autenticidad de los mismos y un nuevo informe forense. Finalmente, la revisión de la condena fue desestimada. La familia nunca dio credibilidad a este testimonio. Tenía muy claro que el Boca había sido el autor de la violación y muerte de su hija. El Boca pasó 21 años en la cárcel, saliendo de la prisión de Morón de la Frontera cuando iba a cumplir 50 años. El auto de libertad de la sección primera de la Audiencia Provincial de Huelva rechaza el recurso contra su liberación al denegar que se le aplicara la doctrina Parot sobre acumulación de penas, como había solicitado la familia de la pequeña. Salió el 3 de abril del 2012. Hay que recordar que fue juzgado con el antiguo Código Penal de 1973, que establecía que el máximo de condena impuesta, fuera lo que fuera la condena, no podía superar los 30 años en prisión, y los beneficios penitenciarios se aplicaran a esos mismos años. José Franco de la Cruz, alias El Boca, el asesino de la niña de 9 años Ana María Jerez en 1991, ha salido esta mañana de la prisión de Morón de la Frontera en Sevilla. Sin cubrirse el rostro, con un gorro de lana y una mochila al hombro, El Boca se ha montado en un taxi al salir de la prisión, pero antes ha asegurado que no se siente culpable de nada. ¿Dónde vas a ir? Pida perdón, yo no he hecho nada. ¿Dónde vas a ir ahora? ¿Dónde vas a vivir? ¿Dónde vas a ir ahora? Ya veremos. ¿Qué tienes pensado hacer? Y se va a cumplir. Todo lo que marque la ley se cumple. Dice la madre de la niña que no has hecho ningún tipo de terapia de rehabilitación. Ni la tengo por qué hacer porque yo no soy ningún violador. Ella dice que aún eres un hombre peligroso. Yo no soy ningún violador. ¿Dónde vas a ir ahora, José? ¿Dónde vas a vivir? ¿Qué vas a hacer con tu vida? No lo sé, de momento no lo sé. A Huelva, ¿sabes que no te puedes acercar a Huelva en los próximos 6 años? Venga, hasta luego. Un momento, por... El Boca ha salido de la prisión después de que la Audiencia Provincial de Huelva rechazara ayer el recurso contra su liberación al denegar que se le aplicara la doctrina Parot sobre acumulación de penas, como había pedido la familia de la pequeña. La madre de la menor asesinada, Adoración Cano, dijo que esta decisión judicial demuestra la falta de sensibilidad y respeto hacia las víctimas y el poco compromiso que hay por parte de quienes tienen el poder de que esto cambie. Muy poco tiempo duró libre. Estaba en Madrid. Uno de los delincuentes sexuales más conocidos y temidos de España ha tardado solo 3 meses en volver a tener problemas con la policía. Yo no soy ningún violador. Después de salir de prisión, José Franco El Boca se refugió en un albergue del distrito de Moncloa. Este miércoles, una mujer de 39 años, usuaria del mismo centro, le denunció por haberla violado. El día antes, 2 funcionarias habían sido víctimas también de su carácter violento. Fue arrestado por amenazar con un cuchillo de monte de grandes dimensiones a unas trabajadoras sociales de un albergue que se encuentra ubicado en el distrito de Moncloa. En las cercanías de este mismo albergue es donde la mujer presuntamente fue violada por El Boca. El Boca ha pasado 20 años en la cárcel por violar, torturar y asesinar en Huelva a una niña de 9 años, Ana María Jerez Cano. Los jueces rechazaron aplicarle la doctrina Parot que hubiera supuesto que siguiera en prisión. La madre de la niña asesinada ya había vaticinado que volvería a delinquir. Lo que más me duele, porque la vida de mi hija nadie me la va a devolver, es que coja a otra persona, a otra niña, a otro ser indefenso y que le vuelva a hacer lo mismo. Inmediatamente después de denunciar la violación, la mujer fue atendida por la policía, que recogió sus ropas en busca de restos biológicos del presunto agresor. El magistrado titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid lo volvió a mandar a prisión. Tras conocer la sentencia de 10 años el 30 de abril de 2013, amenazó al juez.
El crimen ya ha prescrito. Si se conociera algún dato nuevo o cómplice del crimen, no podría ser juzgado. La familia de la niña está totalmente convencida de la autoría del Boca. Su hermana cree que el sumario no demuestra la culpabilidad de su hermano. Yo no veo en ese sumario nada que lo culpe, lo que yo veo. Yo no soy una experta en esto, ¿no? Pero yo me quedaría más tranquila y por el bien de todo en saber la verdad, porque él está vetado en mi casa. Entonces, lo mismo estoy vetando a una persona que es inocente, no lo sé, porque la duda está ahí. Y si ha sido él, ha hecho el crimen perfecto, porque no hay ninguna prueba que lo culpe. La última noticia que he tenido de él ha sido a través de un pastor evangélico mayor, de unos 80 años, que me dejó en el contestador un mensaje diciendo que estaba muy perdido y que estaba muy mal, que sigue negando que fuera él, es lo que me ha dicho. Parafraseando al gran Francisco José Fernández Cruz Sequera, con cada muerte observamos un mar de desolación, de sueños y de esperanzas rasgadas, de sueños frustrados. Cuando esta muerte no es natural, nos preguntamos el por qué. La sociedad en ese momento intenta dar respuesta encontrando un culpable. Necesita de ese culpable para que le devuelva la tranquilidad. Cuando este culpable no es hallado y nos encontramos ante un crimen sin resolver, solo nos queda la esperanza como sociedad de pensar y de creer que hechos así no se vuelvan a repetir. Es la forma de convencernos y de encontrar el consuelo necesario para poder seguir viviendo. Los que conocieron a Ana María siguen recordando a aquella niña alegre tal como era. Cerca de su domicilio una calle lleva a día de hoy su nombre. Su familia nunca podrá superar esta pérdida. Desde aquí, mandamos un fuerte abrazo para los padres, para los familiares y para los amigos de Ana María. La escribí el día de su cumpleaños, esperé a que se acostaran todos y tres hijos me quedaban. Y mi marido me puso de rodillas delante de ella y de la Virgen y le pedí que me diera fuerza para plasmar todo eso que yo tenía dentro. Y lo conseguí. Lo conseguí porque empiezo así: hoy 9 de diciembre, tu cumpleaños es vida mía, y un día igual que hoy Dios te regaló la vida. Dios me regaló tu ser y fue como le pedía, una morenita linda, de ojos color de miel, de cara risueña y boca dibujada por él. Viví estas navidades con ilusión y alegría. El regalo que yo le hacía era la justicia divina, porque la justicia del hombre sigo sin creer. Como siempre, este episodio es un pequeño granito de arena para recordar quién fue y para recordar que un asesino capaz de hacer esto a una niña nunca debería volver a pisar la calle. Su salida en 2012 fue un error grave de una legislación demasiado permisiva. No olvidemos que ya le queda muy poco para cumplir aquella condena de 10 años impuesta en el 2012, que con los beneficios penitenciarios debería estar muy próximo para quedar nuevamente en libertad. Hasta aquí el episodio de hoy. Si es la primera vez que nos escuchas, te invito a que te suscribas para que te puedan llegar próximos episodios a tu reproductor de podcast favorito. Te pido que nos des un me gusta, que nos dejes un comentario, lo que para ti te lleva un segundo y es gratis. Para nosotros es muy importante porque consigue dar mayor visibilidad a este podcast. Si te gusta, compártelo con tus amigos. Si no, compártelo con tus enemigos. Recuerda nuestras vías de contacto. Te las dejaremos en la descripción de este episodio. Nuestro Twitter, @sawenpodcast, nuestro correo electrónico, sawenpodcast@outlook.es, y también te quiero recordar que tenemos abierto un canal de Telegram, Detrás de la Verdad Podcast, todo junto. El enlace de esa invitación te la dejamos, como las demás vías de contacto, en la descripción de este episodio. Daros las gracias a todos vosotros por dedicarnos vuestro tiempo. Quiero agradecer y mandar un abrazo muy fuerte a Carmen por prestarnos su voz y por su colaboración en la narración de este hecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Fran, por invitarme. Muchas gracias a los oyentes por seguir escuchando estos capítulos y pedir disculpas por los posibles errores que os encontréis. Yo estoy empezando en esto y la verdad es que me cuesta un poco. Gracias de corazón a todos. Un abrazo de este humilde servidor. Mi nombre es Fran Muñoz y te emplazo hasta el próximo episodio que, como siempre, ya sabes, será
el primer lunes de cada mes. Recuerda, no te olvides, intentar ser feliz. Un abrazo.